Juruzilio echi bonojel, parubiri kakchikel cholchi, jurukari kurpil yor bispashil. Janila yohkikot choh hayukin, rumach pani ramajren katikirsah, junkakar ubeyal, retamashikri kakchikel chabel. Kaktijay talwech rubi. Nkaraibegri kiri kasamajre, kihtash tibetamajkan. Un saludo cordial para todos y todas de parte de la comunidad lingüística Cachiquel de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. En esta ocasión nos complace presentar a ustedes un nuevo proyecto sobre el aprendizaje y la enseñanza del idioma Cachiquel. Los invitamos a todos para que participen en este nuevo proyecto. Tengo el honor de presentar a ustedes al profesor Anselmo Ixjotop, quien va a tener la oportunidad de dirigir este proceso de aprendizaje del idioma Cachiquel. Bienvenido, profesor Anselmo, Tijonel Anselmo. Hanila Mateos, ni Mateos Cheri Ahab, Rumare Jumperach, Chumbre Jacaslembre, Choca Utipetiki Bonogel, Rumantia Perico y Chingetamare Hachapel. Gracias por la oportunidad que se me brinda y muchas gracias a ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo proyecto de enseñanza-aprendizaje del idioma Cachiquel. Ustedes se preguntarán por qué y para qué aprender el idioma Cachiquel. Profesor Tijonel Anselmo, explíquenos para qué y por qué aprender el idioma Cachiquel. Sí, yo creo que actualmente se ve una nueva modalidad educativa y social donde vemos que se está inculcando esto y promoviendo el aprendizaje de un idioma Cachiquel, de un idioma maya. Entonces, ¿cuál es la importancia? Su importancia radica desde mi punto de vista en dos puntos fundamentales. Si nosotros nos damos cuenta, estamos viviendo actualmente en un país multilingüe, pluricultural, donde se intenta practicar la interculturalidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de interculturalidad, estaremos hablando de que Guatemala es un país donde se respetan las culturas, donde éstas interactúan de una manera afectuosa y respetuosa. Si esto es así, eso quiere decir de que yo, como indígena o como no indígena, debo aprender y conocer mi cultura y conocer otras. Entonces, aunque yo no hable un idioma maya, debo aprender otro, porque a través de ello yo me podré comunicar con las personas que nos rodean. Creo que cuando nosotros hablamos de interculturalidad, hablamos de equidad y hablamos de respeto mutuo. Eso nos da a entender de que nosotros tenemos que respetar y entender. Pero para respetar y entender, nosotros tenemos que vivir lo que las otras personas de las culturas están aprendiendo, están viviendo, están conociendo. Asimismo, si muchos nos dicen, bueno, ¿y para qué aprender un idioma maya? Es cierto, yo respeto de las otras culturas, pero con eso me puedo quedar. Pues yo siempre les digo, no es así, no nos podemos quedar únicamente con el hecho de respetar las otras culturas, porque recordemos que desde la cosmovisión maya, usted que es maya hablante podrá confirmar lo que yo digo, desde nuestra cosmovisión maya, dentro de nuestro idioma, tenemos muchos conceptos, muchos conocimientos que nosotros no podemos transmitir en español porque no sabemos las palabras exactas, o mejor dicho, no existen palabras exactas para transmitir estos conocimientos. Ahí radica la importancia de aprender un idioma. Por ejemplo, en el idioma Cachiquel tenemos el concepto de shahan. Shahan es un concepto que si me preguntan a mí en español qué es, yo no lo puedo explicar, pero que en el idioma Cachiquel yo lo puedo explicar muy bien. Entonces, si existe una persona de X cultura y desea aprender mi idioma, él ya podrá entender esos conocimientos que son parte fundamental de la convivencia social y de la convivencia armónica que se necesita actualmente en Guatemala. Sí, algo muy importante que hacía mencionar Tijonel Anselmo, que para entender la cultura, para entender otra cultura, es importante aprender el idioma. Entonces, por eso es que los invitamos a que se inmersen al aprendizaje del idioma Cachiquel y se van a dar cuenta que van a aprender muchas cosas que no se pueden explicar, como decía Tijonel, en castellano. Así es que los invitamos para que sean partícipes de este programa. Pinwinin sa tin pin ekabi kari alang naya du rekaleng kung ko hung ni malih niko at si paka na ohro paka kaslimato paka banbalso ri waksakibat ri alang yalang nimru chka nimri ru rekaleng Iskibuch katit kamama, iskibuch kaunakro kamichka. To anri shahan or shahanik, shahanil. Kalne kavich na ya hopachik riru ruchka ria na oh ra
na obal raban mas pabi man shabatsketa hung naoh shabatsketas ko bareh kalengnim toma hariri banik di shahan kiwuchri ri chakachik kawinak rikukan hunchik mabulkush o hunchik religión mische hari pecado mausta na un mak shama usta hari pecado o mak hariri equivalente pero rojo kaksahri shahanik como que nayamas tiruchka rihun nao rihun tsih rihun banbel. Hakarenka tikirisaja rinabek tijonek paruiri kakchikel chabel. Wakamika keihna osteketamaj keihna ostekakul. Ahora vamos a empezar con la primera lección en idioma cachiquel. Es importante que nosotros aprendamos el idioma cachiquel, ya que con ello nosotros podemos comunicarnos con las demás personas que nos circundan. La primera lección consta de los saludos. Vamos a aprender primero a saludar en cachiquel. Yo sé que en muchas lecciones de otros idiomas lo primero que se enseña es un alfabeto, pero nosotros como cachiqueles lo primero que enseñamos son los saludos, porque a nosotros nos interesa que primero ustedes aprendan a saludar y posteriormente aprender algunos aspectos de gramática, ya que dentro de la cosmovisión maya el saludo es importante, porque con el saludo uno está demostrando su cordialidad, su afecto, su buena educación. Dentro de las comunidades indígenas podemos nosotros ver que las personas se saludan constantemente y eso es importante, eso es parte fundamental del buen vivir. Aprenderemos entonces a decir buenos días en idioma cachiquel o buen día como dicen muchos. ¿Cómo se dice buenos días? Yo sé que ustedes cuando van a comprar al mercado o cuando van a alguna comunidad indígena han escuchado la forma en que ellos saludan. Quizás se les ha quedado o quizás no. Este día vamos a aprender eso primero. Se dice buen día, saker. Todos ahí en casa o en la oficina o en cualquier parte donde estén, saker. Digamos, saker. Recordemos que la X en cachiquel, esa X que nosotros vemos acá, suena como sh, como una SH, no como x, sino como sh. Se dice saker. Esa Q es como un ronquido, así. Saker, exacto. Saker para decir buen día, buenos días. Saker significa y está amaneciendo, que las bendiciones del día estén contigo. Es importante entonces que nosotros les digamos a cualquier persona que encontremos y le digamos saker. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros encontramos a una abuela? ¿Qué pasa si encontramos a una señora? A ella le tenemos que decir saker nan. Saker nan, porque nan en cachiquel es el clasificador que se utiliza para saludar o para referirnos a una abuela o a una anciana. Se utiliza porque ahí se demuestra el respeto que se tiene hacia ella. Entonces, cuando nosotros encontremos a una señora o a una abuela, le diremos saker nan. Saker nan. Muy bien. Ahora bien, ¿pero qué pasa en horas de la tarde? ¿Cómo vamos a saludar cuando ya sean las 2, las 3 de la tarde? ¿Qué vamos a decir? Ya no vamos a decir saker, ya vamos a decir shka-ir. Shka-ir. Yo sé que la última Q, esa Q que tiene una glotal, que en cachiquel se le llama chut, a muchos les cuesta. Dicen, ay, pero ¿cómo voy a hacer esa? Pues es muy fácil, realmente es un sonido del aparato fonador. Nosotros lo hacemos constantemente. Cuando bebemos agua en una botella, nosotros hacemos. Entonces, eso lo tenemos que traer hacia nuestro idioma. Lo tenemos que traer hacia nuestro léxico cachiquel y lo debemos hacer. Tenemos que decir shka-ir. Hagámoslo todos ahí en cualquier parte donde estemos. Shka-ir. Muy bien. La J en cachiquel es más fuerte. Se dice shka-ir. Excelente. Ahora bien, si encuentro una señora o una abuela, yo le voy a decir shka-ir nan. ¿Y qué pasa si encuentro un señor? Dirán ustedes. Bueno, el clasificador personal que se utiliza para un señor o para un abuelo es tat. Es tat. Entonces, cuando yo encuentre a algún señor, a algún abuelo, y yo le quiera saludar y le voy a decir shka-ir tat.
porque con ello yo estaré demostrando mi buena educación, con ello yo estaré demostrando la cordialidad en el momento de saludar a esa persona. Pero resulta que el día tiene 3 fases. La mañana, cuando decimos saker, la tarde, cuando decimos shaqir, pero también existe una noche. En la noche nosotros los mayas, nosotros decimos shoka'a, shoka'a. Exactamente, la K en Cachiquel, esa K que está en medio, suena como tal, suena como una K normal, shoka'a. La X suena como una SH, eso ya lo sabemos, shoka'a. ¿Qué pasa si yo encuentro a un amigo, pero yo le quiero decir su nombre? Si ese amigo se llama Luis, por ejemplo, yo le voy a decir shoka'a Luis. Los nombres en Cachiquel no tienen traducción. Algunos casos excepcionales hay, pero siempre se dice el nombre. Si yo encuentro a alguien que se llama Alejandro, bueno, yo le voy a decir shoka'a Alejandro. Y eso también se aplica en los contextos de la mañana y de la tarde. Es decir, si yo tengo una amiga, de pronto yo tengo una amiga que se llama Flor, yo le voy a decir, bueno, si es en la mañana, saker Flor. Si es por la tarde, bueno, yo le diré shaqir Flor. Y si es por la noche, yo le diré shoka'a Flor. Vamos a utilizar estos saludos y podemos utilizar el clasificador personal, masculino o femenino, o bien el nombre de la persona, si así lo queremos hacer. Debemos recordar muy bien de que en diversas comunidades, debido a las variantes dialectales que existen dentro de nuestro idioma cachiquel, no todos dicen shoka'a. Algunos dicen shoka'a, otros dicen shkoka'a, otros dicen shkoka'a. Pero nosotros tenemos que manejar una forma estándar. Debemos decir shoka'a, o por lo menos debemos escribirlo así, ya que en nuestra comunidad, pues sí, podemos utilizar la variante de nuestra comunidad. Podemos decir shoka'a, shkoka'a o shkoka'a, pero debemos escribirlo de una sola manera. ¿Y cuál es esa forma? Pues es shoka'a. Bien, y muchos dirán, entonces solo vamos a aprender a decir saker, shaqir y shoka'a en esta lección. Pues déjenme decirles que no va a ser así. También vamos a aprender la forma correcta en que se pregunta ¿cómo estás? Porque cuando nosotros encontremos a alguna persona en la calle, en el camino, en el centro comercial o en cualquier parte, nosotros le tendremos que preguntar, bueno, ¿cómo estás? En Cachiquel, ¿cómo estás? Se dice Uts awech. Así como aparece en pantalla. Uts awech. Uts awech. Exactamente. Eso quiere decir ¿cómo estás? Esa persona, cuando yo le esté preguntando Uts awech, me responderá, bueno, yo estoy bien. Pero en Cachiquel, ¿cómo se dice yo estoy bien? Se dice Uts matiosh. Uts matiosh. Y así nos tendrán que responder. Ahora bien, cuando el compañero diga, bueno, Uts matiosh, seguramente esa persona también querrá preguntarnos, bueno, ¿y cómo estás tú? En Cachiquel, ¿cómo estás tú? Se dice Uts awech rat. Así, con ese signo de interrogación. Uts awech rat. Es decir, nos están preguntando, ¿y tú estás bien? Yo entonces responderé, o nosotros allá en casa responderemos, Uts matiosh. Uts matiosh, porque estaremos diciendo que nosotros estamos bien. Muchos dicen, pero no siempre estoy bien. Y nosotros siempre les decimos, no, tenemos que decir que estamos bien, porque con el hecho de que nosotros tengamos vida en este instante, tenemos que agradecer, hoy amanecimos. Entonces tenemos que decir, Uts matiosh, yo estoy bien. Cuando ambos hayan dicho, bueno, yo estoy bien, tú estás bien, diremos entonces ambas personas, matiosh kari. Matiosh kari. ¿Qué quiere decir matiosh kari? Quiere decir que bien. Cuando yo le digo a alguien, ¿estás bien? Y esa persona me dice, Uts matiosh, estoy bien. Y me pregunta también, ¿y tú estás bien? Uts awech rat. Yo le diré también, Uts matiosh. Bueno, los dos diremos, ¿estamos bien? Matiosh kari. O sea, qué bien. Hakare waben hayakan dejó un perachin de. Aquí dejaremos la primera lección en Cachiquel. Vamos a un corte y pronto regresaremos para seguir con la otra parte donde nosotros retroalimentaremos los conocimientos vistos en esta lección. Bien, continuamos con nuestro programa Cachtejaitalugüech, un espacio televisivo donde nosotros vamos a aprender el idioma cachiquel. Agradecemos finalmente a TV Maya por el espacio que nos brindan para poder transmitir estos conocimientos que son tan necesarios dentro de nuestra sociedad actual. Bien, en el segmento anterior nosotros conocimos la forma en que vamos a saludar en idioma cachiquel. ¡Yo quiero aprender cachiquel!
¿Y tú quién eres? Yo me llamo Charlie, Charlie. ¿Y por qué te llamas así? porque así me puso mi papá. Ah, así te puso tu papá. Así me ¿Qué puso estás mi haciendo papá. aquí? Quiero aprender cachiquel. Ah, ¿tú quieres aprender el idioma cachiquel? Así es, profe. Ah, muy bien. Oye, me da curiosidad. ¿Por qué tienes el pelo pintado de esa manera? Porque yo soy puro guatemalteco. También por eso quiero aprender cachiquel. Ah, sí, muy bien. Tienes que aprender cachiquel. Bueno, entonces vamos a repasar contigo. Tú me vas a ayudar y les vas a ayudar a todas las personas que nos están viendo para que podamos practicar el idioma cachiquel. Sí, así Muy sí. bien, muy bien. Vamos a ver. ¿Tú pusiste atención en la primera parte de nuestro programa? Pues no. Yo hasta ahorita vine. Ah, si no pusiste atención en la primera parte, seguramente tampoco en la segunda parte, donde nosotros les enseñamos la forma correcta de saludar en cachiquel. Sí, yo quiero aprender cachiquel. Ah, ¿Cómo bueno. se dice? Buenos días. ¿No sabes cómo se dice buenos días? Buenos días. Sí, pero en cachiquel, ¿cómo se dice buenos días? No sé. Por eso quiero aprender cachiquel. Bien. Profe, quiero ¿sí? aprender cachiquel. Sí, vamos a enseñarte a hablar en cachiquel, no tengas pena. Cuando terminemos este programa, tú ya vas a saber hablar en cachiquel. Sí, eso quiero. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Buenos días en cachiquel se dice shaker. Dilo. Shaker. No shaker. 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 Exactamente, esa Q, esa K, es como cuando tú roncas. Haz exactamente. Tú tienes que hacer shaker. Dilo otra vez. Shaker. Exactamente. Shaker. Muy Shaker. bien. Ahora bien, pero ¿qué pasa si Shaker, estamos profe. Shaker tijonel? ¿Por qué tijonel? Porque profesor en cachiquel se dice tijonel. Shaker tijonel. Muy bien, te felicito. Tú Sí. te mereces un premio. Muy bien. ¿Qué premio? Ah, al final te voy a decir cuál es el premio que tú vas a obtener. Yes. Ahora vamos por la tarde, ¿sí? Vamos a ir por la tarde. ¿Cómo se dice buenas tardes en cachiquel? No sé cómo ¿No se dice. sabes? Bueno, se dice shka'ir. Dilo. Shka'ir. Shkakij. No es kakij, es Shka. shka'ir. Como cuando tú tomas agua. ¿Tú has tomado agua? Sí. Vale, ¿cómo haces cuando tú tomas agua? Hago. No. Hago. Exactamente, así haces. Así se hace. Haces shka'ir. A ver, dilo. Shkakij. Muy bien, te felicito. Qué inteligente eres, Charlie. Te Así felicito. soy yo. Ah, ahora bien, ¿y por la noche cómo se dirá buenas noches en cachiquel? Noches. No se dice noches, se dice shoka'a. Dilo. Shoka'a. Otra vez. Shoka'a. Ka. No, shoka'a. Shoka. Exacto, así ¡Eso! lo estás haciendo muy bien. Shoka'a. Shoka'a. Muy bien, te felicito. Shoka. Tijonel. Shoka'a, Mateos, Charlie. Muy bien. Entonces, ahora también te voy a enseñar la forma en que me vas a preguntar a mí, ¿cómo estás? O yo te voy a preguntar, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sí, pero en cachiquel, lo vamos a hacer en cachiquel, ¿sí? Muy Bien. bien, profe. Para decir cómo estás en cachiquel se dice uts awech. ¿Cómo? ¿Utsa qué? Uts awech. Utsa witch. Muy Uts bien, se awech. dice uts awech. Entonces, Uts yo te awech. voy a decir saker. ¿Y tú qué? Sacar. Ajá, tú me vas a decir saker Mateos, ¿sí? Vaya. Saker Charlie. Sacar. Mateos. Matios. Exactamente. Saker. Saker Mateos Tijonel. Sacar Matios Tijonel. Ajá. Ahora bien, uts awech. Sacar Matios Tijonel. No, como yo te estoy diciendo, ¿cómo estás? Tú me vas a decir uts Mateos. Porque tú vas a decir que estás bien. Posteriormente me vas a decir uts awech rat. Me vas a preguntar, ¿cómo estás tú? ¿Sí? Vaya. Sí. Uts awech. Uts Matios. Uts Awich. Rat. Uts Mateos. Ahora nosotros vamos a decir Mateos Kari. ¿Cómo vamos a decir? Mateos Mateos Kari. Kari. Bien, practiquemos desde el principio. Matios Cari. Pero lo vamos a hacer por la tarde para que sea Mateos más Kari. difícil.
Bien. Shakir, Charlie. Shakir Tijonel. Utsawech. Ots Mateos. La Ots Awech. Uts Mateos. Mateos Mateos Cari. Cari. Muy bien. Ahora, ¿a ti te gusta cantar? Sí, me gusta, quiero cantar. Bien, te voy a enseñar la primera canción en Cachiquel, ¿sí? Es una canción relacionada con el saludo por la mañana. Es muy fácil. Es muy fácil. Sí, todos lo vamos a aprender. También los que están en casa lo van a aprender, ¿sí? Yes. La canción dice así: Saker, 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 ¿sí? Luego dice Achiel, awach. Dice así: Saker, 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 achiel, awach. La segunda parte dice Inuts, 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 inuts. Mateos Cari, ¿sí? Inuts, inuts, inuts. Mateos Cari. Te lo voy a cantar, pon mucha atención. Ya entendí. Ajá, pones mucha atención. Sí, exactamente, ese saludo por la mañana. Profe. Sí, dime. Yo ya puedo. Bueno, yo lo voy a cantar primero y luego tú, ¿sí? No, Muy fácil. profe. Otra vez. Vaya, dice Saker, 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 achiel, awach, inuts, 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 Mateos Cari. Es muy fácil, ¿o no? Sí, profe, muy Vaya, fácil. cantemos los dos entonces. A la cuenta de 3. Jun, Kai, Oshi. Saker, 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 saker. Achiel, awach. Otra vez. Saker, 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 saker. Otra vez. Vaya, otra vez. Otra vez. Jun, Kai, Oshi. Saker, 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 saker. Achiel, awach. La segunda parte. Inuts, 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 inuts. Mateos Cari. Otra vez. Inuts, 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 inuts. Mateos Cari. Muy bien, Charlie, te felicito, eres muy inteligente. Ahora bien, ustedes que nos ven desde la oficina, desde la casa, en cualquier parte, bueno, les dejamos la invitación también para que ustedes puedan practicar esta canción, ya que estas canciones nos ayudan a agilizar todos aquellos movimientos que hace nuestro aparato fonador y que son muy útiles para aprender el idioma cachiquel. Janila Mateos, Rumashitz Etper Kasamaj. Hemos participado, tanto ustedes como nosotros, en este programa con relación a los saludos. Esperamos de que hayan aprendido bastante y lo pongan en práctica. Como lo decía Tijonel, el aprendizaje de un idioma se logra a través de la práctica. No es solo la teoría, es importante la práctica. Y aprendiendo los saludos, practiquémoslos donde sea, con quien nos encontremos. De esta manera, si nosotros aprendemos el idioma cachiquel, lo utilizamos, hacemos práctica, realidad, en la vivencia de la interculturalidad, porque la interculturalidad a veces se maneja únicamente solo en discurso, y únicamente en discurso no debe quedarse, debe ir más allá a la práctica. Los invitamos para que participen con nosotros en los siguientes programas y que logremos al final que ustedes puedan lograr una comunicación ya más fluida. Los esperamos en el siguiente programa. Gracias.